alegría, familia, nuevamente estar aquí con ustedes en su programa Es el Tiempo. Es el tiempo de seguir aprendiendo cosas nuevas. Y como siempre, con invitados de lujo, ¿no? Seguimos en este mes que le estamos dando la relevancia a las naciones de la tierra y tenemos aquí invitados de las naciones de la tierra. Dios ha sido tan bueno que nos ha traído gente, el programa pasado desde México y en esta semana, en este programa, tenemos a una jovencita desde la Argentina, desde el sur de nuestra América. Bienvenida, mi querida Melissa. Muchas Melissa gracias, Leiva, Tere. bienvenida aquí. Un gusto estar acá y compartir con todos ustedes y con vos. Qué bueno, qué bueno. Me encanta ese idioma de los argentinos, ese acento. Ay, sí, te pido disculpas. No. Yo hablo me cuesta el tú, me cuesta el usted. Así que bueno, yo voy a hablar con vos. Perdón si es molestia. No, para nada. Lo que hablábamos en el programa anterior con Rosalía es probar esa diversidad. Hoy estamos en una época donde nunca antes en la historia de la humanidad habían habido más de 500 sabores de helados, ¿verdad? Hay hasta helado de aguacate. ¿Cuándo usted había visto eso? De Chile, helado de Chile, helado de chicle, de bobodum. Entonces la diversidad es muy apreciada, muy divertida, y en esto estamos con las naciones. Así que qué mejor que nos ha caído, como quien dice, anillo al dedo, esta jovencita, ¿verdad?, desde la Patagonia. Entonces, hoy vamos a estar en esto de las naciones, pero vamos a diversificar un poquito y vamos a hablar un poquito más de la lingüística, porque aquí tengo una traductora, una graduada de la Universidad de las Lenguas. Cuéntanos de tu vida un poquito y de esa rama de la lingüística. Bueno, a mí siempre me apasionó. En realidad, yo antes de salir de la secundaria había tenido una materia en la escuela que se llamaba Análisis del Discurso, que tiene que ver mucho con la semiótica, el significado de los signos, qué más se dice a partir de lo no verbal. Bueno, y esa carrera no estaba disponible en mi universidad, así que opté por traducción, que también siempre había querido ser traductora, y un poco la traducción es eso, es entender, comprender un sistema, una cultura, una forma de entender el mundo, trabajarlo, interpretarlo y transmitirlo en otro sistema, en otra cultura, en otra cosmovisión. Cosmovisión significa una forma de ver el mundo. Así que bueno, empecé en la Universidad Nacional de Córdoba, la carrera de traductorado en inglés, que me apasionó. A mí, mis profesoras de la secundaria me decían: no te metas en esa universidad, las profes son muy exigentes, son malas, no te va a gustar, pero yo sentía en mi corazón que era mi propósito, y me gustaron todas las materias, aproveché todo, lo incorporé y realmente es lo que me apasiona. Me apasionan los idiomas, y por ahí la lingüística va un poco más allá de los idiomas, porque la lingüística estudia el sistema de la lengua como sistema. Entonces, ¿cómo expreso el movimiento en inglés? Por ejemplo, ¿puedo dar un ejemplo? Sí, claro. En inglés, la forma de hacer algo se incluye dentro del verbo, ¿no? Si yo puedo, hay verbos para caminar rápido, para caminar lento, para caminar con pasos largos, y es un solo verbo para eso. En cambio, en español decimos fue corriendo o fue dando pasos largos, grandes, asaltos. Entonces uso muchas palabras para decir lo que en inglés digo con una sola palabra. Entonces, eso es a mí me encanta, me apasiona, y creo que me da amor por la persona diferente o que tiene esa otra manera distinta de ver el mundo, y me ha abierto la mente muchísimo. Wow, increíble. No, yo aquí en 2 minutos, 5 minutos que acaba de Melissa estar hablando, ya yo me vuelvo la cerebro. Yo, ¿qué? Ya me perdí, Sí, me perdí. Perdón, trato de ser lo menos técnico posible. Pero está bien, lo que estás diciendo toca decirlo, ¿no? No hay de otra, ¿no? Como hablábamos en el programa anterior, cuando no lo mencionamos de esta forma, pero interesantemente en la historia bíblica nos dice que hubo un momento que el hombre quiso llegar a Dios y todos se unieron para llegar a ser como
Eva y la Torre de Babel se parecen. Exacto. Quiero ser semejante al Altísimo, quiero subir a las alturas. Sí. Y se enredó todo y ahí vinieron un poquito Dios los vino, idiomas. confundió los idiomas y ahí tengo trabajo yo. Exactamente. Cuéntanos un poquito de dónde surge la lengua, el idioma, toda esa parte. Bueno, si vamos a la Biblia, hay muchos relatos, nosotros creemos en la Biblia, pero es muy interesante el relato de la Torre de Babel. El hombre, todos hablaban el mismo idioma y dijeron, bueno, vamos a hacer una torre para llegar a Dios. Y bueno, el Dios vio que dijo, el hombre es capaz de hacer lo que quiera. Voy a ir y los voy a confundir. Y eso a mí, cuando yo lo leí, me dio mucha... dije, ¿por qué? ¿Por qué Dios va a ser tan malo, ¿no? En ir y confundir, si Dios no es un Dios de confusión. Pero esto es lo que pasó en esta historia y que se repite, bueno, lingüísticamente, no me quiero ir de tema, pero es un patrón que se repite en toda la Biblia, como el hombre... con esa idea, esa mentalidad de puedo hacer lo que quiera, estaba diciendo yo soy autosuficiente, yo no necesito de nadie, soy independiente de Dios y hago lo que quiero. Entonces el Señor, al confundir los idiomas, no era que estaba haciendo malo, sino que fue una permitir, forma. porque es interesante, Ajá. no es que Dios no es Dios de confusión, pero No. Él permite nuestras confusiones que nosotros creamos para lo que va a Es decir. que justamente esto de tener idiomas distintos, ¿qué los hizo? Los humilló y los hizo ver que no somos autosuficientes, que necesitamos depender de nuestro Creador. Entonces, al yo llegar a un país que no conozco y a ver un idioma que yo no hablo alemán. Llego a Alemania y no puedo ni pedirme un café, porque no sé cómo se dice café. Se me revela a mí misma que yo no sé todas las cosas y que necesito ayuda. Entonces, el no saber otro idioma me pone a mí en el lugar de que me someto a que otra persona me ayude y Te de humilla. crecer. En pocas palabras, es una humillación. Es una humillación. Es una humillación para que yo como humano me dé cuenta que no me la sé toda. Porque es Exacto. muy interesante, me encanta este tema, porque los seres humanos nos estamos creyendo la gran cosa. Y en esta época, en el siglo XXI, peor Totalmente. todavía, porque Cuando como volamos todo- a la luna y todo, entonces ya Y somos... todo es tan posible. Yo vivo en Argentina, pero paso mucho tiempo también en Estados Unidos y claramente es el primer mundo. Argentina no es el primer mundo y uno llega y todo es tan tecnológico. Es como que si todo fuera posible. Y uno a veces se le va los humos a la cabeza, decimos en Argentina. Bueno, no yo sé si- acabo de venir a los Estados Unidos y vengo en shock y impactada de cómo Sí. esa nación ha descendido. Sí. ¿Verdad? Como en el país otro- del primer es otro mundo, caso, sí. en cada esquina, en la ciudad de Nueva York, tú ves mendicidad en cada esquina, eso me voló la cabeza. Pero es un poquito de que ya no... Pero decime si no Bueno. es el mismo padrón de Dios, de una nación que crece y Dios no trae algo para humillarnos y volvernos a Él. Decime si esta no es una oportunidad. Claro, totalmente. Es lo mismo, Dios hace eso, nos pone en situaciones Ujú. para que lo reconozcamos. Así es. Y esta diferencia en los idiomas, me parece, yo creo que es eso. Digámoslo de esta manera, no es que Él nos pone, sino que nos permite. Ahorita tú tienes un bebé, yo tengo un niño de 2 añitos, ¿verdad? Y yo lo tengo agarradito de la mano, ven conmigo, pero él no, yo quiero ir solo. Vaya solo, tácata. Regresa ahí, mami, cárgame. Ah, ok, yo te quería ayudar, pero tú no quieres que yo te ayude. Entonces viene el cascarazo. Entonces, y en el idioma se ve como que, imagínate, Sí. que el genio más genio del mundo, no sé si esa tarea alguna vez la has investigado, te la dejo de tarea. Ajá. ¿Cuántos idiomas puede hablar una persona? O sea, ¿quién es la persona que más idiomas ha llegado a hablar? Bueno, la verdad no tengo la respuesta, pero tengo una respuesta que te va a encantar. Un bebé en la panza de su mamá puede distinguir hasta 5 idiomas. ¡Wow! Un bebé. Wow. O sea, si viene, tengo un bebé en la panza y viene una persona y le habla en español, el bebé entiende, por ahí no sabe qué está diciendo, pero entiende que hay un sistema lingüístico. Viene otra persona, le habla en chino o cualquier otro idioma y entiende que no es lo mismo que esta otra persona está hablando, y así con 5 personas.
Increíble. Y a medida que vamos creciendo, de que vamos adquiriendo el lenguaje, y fíjate que la adquisición del lenguaje es a partir de la percepción, de lo que yo escucho. Fíjate, de nuevo, es una posición de humildad, de lo que yo escucho. A medida que yo voy escuchando, adquiriendo el lenguaje, es cuando yo después, mi mente, mi cerebro se forma para que yo después pueda hablar ese idioma. Y a mí me encanta, cuando yo lo aprendí dije, pero Jesús en la Biblia dijo que tenemos que ser como niños para entrar a su reino. Y un niño está en pleno crecimiento y está sensible y está en modo percepción, ¿no? En modo escuchar. Modo aprendizaje. Modo aprendizaje. Así que si un bebé está expuesto hasta 5 idiomas, puede aprender 5 idiomas y obviamente después uno puede aprender muchísimo más. Hasta la adolescencia se considera que el cerebro sigue adquiriendo competencias del lenguaje. Sí, pero mira que la pregunta que te dejo de tarea es ¿quién es la persona en el mundo, a través de toda la historia de la humanidad, que ha llegado a hablar, no sé, 100 idiomas? Yo no sé si eso es posible, no sé. Yo dificulto. Y eso nos muestra, ¿tienes alguna idea cuántos idiomas hay? Y hay, no sé, pero más de 1000. 1000 idiomas. Porque hay, wow. no sé si me atrevo a decir 2000, porque hay muchas lenguas que son completamente orales, o que ya están muertas, o que... Pero bueno, porque puede ser que idiomas que ya desaparecieron, así como los dinosaurios en los animales, puede ser idiomas que ya no están. Pero 2000, vamos a decir que 2000 hipotéticamente idiomas hayan existido o existan. Eso te indica que tú, superhumano, que te crees, no eres tan superhumano, porque no puedes hablar todos los idiomas, ¿no? ¿Quién puede entender a todas las culturas, a todos los idiomas y a todos los seres humanos a la hora de una expresión de oración, a la hora de auxilio, a la hora de que, Dios mío, aquí estoy? Eso desbarata muchas teorías. Me impresiona. Sí. La verdad, no tenía ni idea que íbamos a agarrar por aquí, pero está muy interesante el programa porque el idioma te muestra un poco la debilidad humana. Sí, la debilidad humana totalmente. Como hablando de esa Torre de Babel, lo sabio que fue Dios en permitir eso. Porque también en todas esas diferencias hay una riqueza tremenda, ¿no? Porque un idioma es una forma de ver el mundo. Entonces, si tenemos distintos idiomas, tenemos distintas formas de ver el mundo y lo lindo de exponerse a otros idiomas y a otras culturas es ver de que mi forma de hacer las cosas no es la única y que hay otras formas y que yo puedo aprender. Eso es. A mí me encanta esa idea de que estoy en constante aprendizaje y que por más que haya estudiado mucho, que haya ido a la universidad, lo que sea, todavía es mucho más lo que no sé que lo que sé. Es un océano el universo, por eso este programa más el tiempo es para ver tantas otras cosas, ¿no? Que en un momento dado en un escenario no se pueden ver, ¿no? Hablar de animales, de botánica, de moda. Entonces muchas veces uno se quiere poner en una esquina de protección, solo lo que yo conozco, solo lo que a mí me gusta y ya está. No, tenemos que abrir ese horizonte. Sí, totalmente. También requiere eso un poco de vulnerabilidad, ¿no? De mostrarse vulnerable uno, pero es necesario para crecer, ¿no? El crecimiento involucra cambio, porque si yo no cambiara, sería siempre la misma y Dios no me podría bendecir si yo no me animo a ir un paso más adelante, a salir de mi zona de confort. Sí. Tú, por ejemplo, importante. Belisa, que eres una muchacha joven y que ya eres traductora profesional porque estudiaste eso y dominas pues en la carrera del inglés, por decirlo así, pero te vas a Turquía, como nos pasó a nosotros, y fuimos a una bomba de gasolina. ¿Y qué lío para que nos echaran la gasolina? Porque no había manera de... Y allá no te hablan ni el inglés. No. En los países árabes no es tan fácil hablar el inglés. En Rusia, en China. Mis hijas tuvieron la oportunidad, mis sobrinos tuvieron un colegio donde les daban 1 hora diaria de mandarín, que fue una tortura para todos, ¿no? Pero incluyendo para mí.
Pero ya fuimos a China, caramba, y eso era otro mundo. Y a pesar de que habían estudiado tanto, no les era fácil poder comunicarse en mandarín. Entonces, Wow. es un desafío. Es que hay idiomas que son muy difíciles. Bueno, casi todos, pero hay idiomas más difíciles que otros realmente los idiomas son muy representativos de la cultura, ¿no? Por ejemplo, hay idiomas de Asia en los cuales la frase se construye o las personas se comunican según ellos tienen como posiciones sociales. Entonces yo no voy a usar las mismas palabras para dirigirme a vos que a un ancianito o que a un niño. La gramática cambia según la persona con la que, en realidad el estatus de la persona con la que me comunico. O idiomas que tonales, en el que si yo digo a significa algo y si yo digo a significa otra cosa. Y así hay una inmensidad de formas, pero lo que iba con lo de estos idiomas asiáticos es que para ellos la posición social como cultura es algo muy importante, entonces eso se refleja en el idioma. Nosotros en el español es súper flexible. Así somos los latinos, flexibles. Los componentes se pueden dar vuelta. Decimos, bueno, si vamos al registro del habla diaria, tenemos palabras para todo, expresiones muy graciosas, pero así somos los latinos, ¿no? Somos más relajados, somos familiares. Y fíjense este ejemplo en Europa, España. No sé si todos conocen mucho de todos los países, pero España es como el país más relajado de todos los europeos. No es lo mismo Alemania con toda... Mi abuelo era alemán y era todo así cuadradito, que vas a España y tenés toda esta... comer tarde, más loud, la gente es más al gritona. almuerzo cierran 2 horas para ir a tomar siesta, tomar café. Entonces el idioma es una expresión de la cultura. Bueno, y así como hay culturas en las que la posición social es muy importante o el tono es lo que marca el significado, hay culturas cuyos valores, su historia, sus tradiciones se expresan de forma oral y se transmiten de forma oral. Entonces, por supuesto, hoy en día, en el siglo XXI, esas culturas han mutado, han cambiado, pero hace más de 2000 años hubo una cultura de tradición oral en la que Dios decidió revelarse y Dios escribió su historia. ¿No? Porque esto es lo interesante, que dentro de una cultura en la que todo se transmitía de forma oral, Dios inspiró a personas para que escribieran la historia de Dios. Y viéndolo desde un punto de vista lingüístico y un poco más histórico, sí había otras culturas contemporáneas también de tradición oral y que también escribían ciertas cosas, pero lo que voy es que estas culturas no escribían cualquier cosa, porque para empezar no todos escribían, eran personas súper eruditas, como muy estudiadas, y lo que escribían tenía cierta relevancia. Entonces, lo que escribían estas culturas eran historias, relatos que representaban quiénes eran como cultura. Entonces, tenemos las mitologías, suponete, el relato de los orígenes del mundo, así, diversas culturas. Y tenemos la historia de Dios, de nuestro Dios en la Biblia, y es muy impactante analizarlo desde el punto de vista lingüístico, porque a diferencia de estas otras culturas, el Dios que se muestra en el relato de la cultura hebrea, es un Dios de amor y de palabra. De la palabra hablada que crea, en vez de otras culturas en las que la creación y su sistema de valores
están fundamentados más en la violencia, en que un dios se peleó con otro dios y así se creó algo. En cambio, en la cultura hebrea, el dios crea primero ambientes, el cielo, las estrellas, el agua, la tierra seca, crea ambientes que son buenos para que el ser humano crezca y después crea al ser humano. Entonces es un Dios y todo de palabra, no hay violencia. El poder de la palabra, increíble. Ajá. Entonces esto en el momento en que se escribió todo esto, era muy impactante para las otras culturas que veían, sí, nosotros tenemos este relato de cómo se hizo el mundo, y ustedes tienen un Dios que primero es invisible, no tienen ningún cosa, es un Dios, ojo, que no les dijo, esta es mi imagen, adórenla. No, Él creó al ser humano a su imagen. O sea, Dios no le dijo, háganse imágenes. Dijo, no, ustedes son mi imagen. Entonces, ese análisis, vuelvo a mi pasión del análisis del discurso, de la semiótica, de los símbolos. Es interesantísimo leer el Génesis y todos estos relatos. Incluso los animo a que lo comparen. Son esto de por ejemplo, los asirios tenían estos relatos, como les digo, de sus orígenes y de así como en la Biblia están los deuteronomios y las leyes y todo eso, los asirios también tienen sus leyes de que si yo te robo, cuál es la compensación, etc. Uh-huh. Pero los invito a que comparen y que muestre y que vean cómo en la Biblia se muestra el carácter de Dios, que es un carácter de amor. No, es que es sumamente interesante y cómo no hay contradicciones. Exacto. En la palabra Totalmente. De Dios no hay contradicción. Y eso que decías tiene toda la lógica del mundo. ¿Cómo vamos a adorar una criatura? ¿Cómo Dios, el creador del universo, se iba a manifestar en una cerámica, en un árbol, en un animal? Porque un animal, una cerámica, una fruta no puede contener al creador, Totalmente. Que es demasiado grande. Y que en la lingüística y en el idioma nos damos cuenta de que mejor es que te arrodilles y que pidas su clemencia y su favor a tener la soberbia y el orgullo de que yo soy mayor que, oye, no puedo ni aprenderme 5 idiomas. Voy a poder... O sea, los humanos nos cuesta muchísimo. Si hay algo que creo que es una limitante humana, por muy inteligente que sea alguien, es el idioma. Sí, porque te bloquea de que es comunicación. Los humanos somos seres sociales y la comunicación es parte clave de lo social. Y hoy en día, en esta temporada de COVID, que hemos, gracias a Dios, ya casi pasado, y donde el mundo se cerró y el mundo se volvió chiquito a través de las redes de comunicación, de la televisión, de las cámaras. Pero me llama la atención, sigue habiendo una gran limitante, el idioma. El idioma. Yo puedo conectarme con China ya, pero ¿y quién me traduce? Totalmente. Que incluso te digo, también con toda esa tecnología y crecimiento de la comunicación, existen los traductores automáticos como Google, o hay otros también, pero nunca es lo mismo que, o sea, yo no puedo usar eso para vender mi traducción, porque no es lo mismo el humano que sabe, que conoce la otra cultura, justamente, por supuesto, para poder decir lo que realmente es en el origen. Sí. Los robots todavía no han llegado a ese nivel de que dominan todos los idiomas. Totalmente. Todavía hay que seguir estudiando y ojo, ¿para cuánto tiempo te tomó la carrera para dominar un idioma? Mira, la carrera fueron 5 años, pero yo ya tenía que saber inglés, así que antes estudié inglés también, tuve 8 años en la secundaria y eso fue, y nunca se termina, te digo que hice 5 años, pero hay especializaciones y hay un montón y empecé a trabajar y fue otra cosa. ¿Y tú eres una traductora profesional a nivel de escritura y de hablado o solamente? Bueno, mira, 5 años estudié para ser traductora y es solamente para aprender a traducir documentos escritos. Para ser intérprete, que es lo que es la traducción oral, son 2 años más, por lo menos en Argentina. Así que es una especialización
Y eso es un Experiencia. idioma. Y es un idioma, exacto. Yo traté hace mucho tiempo, cuando era más joven, empecé a Más tratar de joven. estudiar el árabe. Y el árabe de atrás para adelante y mamita. no. Son otras letras. Son otras letras, sale para el otro lado. Nada más llegué al abecedario de las 28 letras, como un mes para entender el abecedario y hasta ahí llegué. Ay, No no, más. qué difícil. Sí. Sí. Es un mundo. La lingüística es un mundo. ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, me esto? quedé pensando, cuando vos decías que en la Biblia no hay contradicciones, de esto de que ninguna otra cultura contemporánea en la que se escribió la Biblia tiene esto bueno, no sé si saben todos que la Biblia es como hoy lo tenemos en un libro y están todos los libritos metidos en uno solo, pero en su origen eran rollos de piel de animal en los que se escribía y eran rollos por separado que se fueron escribiendo a lo largo de muchos años. Esto es lo interesante, que a pesar de que fue escrita por más de 40 autores a lo largo de 1500 años, están todos unidos y hay una armonía que realmente es sobrenatural, porque no es posible que eso haya sido hecho por una mente humana, porque No hay manera. no hay manera, no hay forma. No hay forma. Y ninguna de estas otras culturas tiene eso de diversos rollos que hayan compartido la misma historia y contada por personas tan distintas. Y que además, yo hace poco comencé a ver las películas de Marvel, ¿no? No sé si las conocen. Sí, muy aquí. Son muy conocidas. Yo las empecé a ver porque necesitaba la competencia cultural para entender la cultura americana. Entonces dije, bueno, esto me va a ayudar para entender más. Y vi las películas. Y fíjense que todas las películas de Marvel son películas separadas, pero están entrelazadas, ¿no? Al principio y al final tengo como un tip de un personaje de otra película y de una pequeña escena que me muestra un plot, una parte de la historia que por ahí no tiene un poco que ver con esta peli, pero me habla de otra peli. Lo mismo pasa con los rollos de la escritura hebrea. Es como, pero, a ver, si lo mismo pasa con la cultura hebrea, es como que en un rollo de hebreo tengo una historia y tengo unos personajes y después en otro rollo que por ahí este era de historia, pero este es poesía y encuentro un personaje. Entonces, ¿qué me dice el escritor hebreo? Dice, carga en tu mente toda la información que te conté sobre este personaje, que ahora te voy a hablar más y te voy a profundizar en este personaje. Y están todos relacionados. Ahora, las películas de Marvel, ¿hace cuántos años que Poco tiempo. Poco tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y la compañía es nueva y es una compañía que tiene muchos recursos y todo eso. Imagínense, no es nada comparado con esta escritura hebrea y con todo esto, este Marvel de hebreo. Hebreo, griego, arameo. Y hoy en día hasta nuestro idioma, el español, ¿no? Creo que el libro más traducido. Otro mundo, sí. Creo que el libro más traducido en toda la historia de la humanidad es la Biblia. Los estudios de traducción comienzan a partir de la Biblia. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, como les decía, las culturas antiguas expresaban quién era su Dios a través de estas cosas escritas. Y a partir de una necesidad de comunicación, las fueron traduciendo. Obviamente al principio no todo el mundo sabía leer, entonces eran las clases altas y de sacerdotes que manejaban estos idiomas, pero de a poco esto se fue bajando a la sociedad y a las personas comunes. Por eso hemos tenido, yo sé que han hablado de la Biblia y el septiembre ha sido el mes de la Biblia. ¿Saben por qué? No sé si lo han hablado, pero es por la traducción de la Biblia. En septiembre se hizo la primera traducción al latín de los idiomas originales de la Biblia, que eso fue una revolución mundial. Y luego tenemos la traducción al español, que también la hizo Cabrera. Se celebra su muerte el 30 de septiembre. La Biblia del oso, de Reina, que después revisó Valera. Pero ¿qué significa eso? Significa que la traducción permitió que este contenido
de información se hiciera posible a más personas. Así, bueno, la historia del libro, de cómo tenemos hoy el libro. La idea, ¿cuál fue? Juntar diversos rollos se llamaban códices. Hoy le decimos libros, pero se llaman códices, cosidos en un solo compendio, porque ya como la Biblia estaba más disponible, había que buscar una forma de llevarla de acá para allá. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a coser todas estas pieles en una sola cosa para que la tengamos disponible todos juntos. Wow, increíble, increíble, Melissa, cómo de ese libro surge, lo que me estás diciendo, surge esa necesidad de llevar ese mensaje a otras naciones, otros pueblos, otras lenguas. La imprenta. La imprenta. Si no fuera por el propósito de llevar el mensaje de Dios, no existirían los libros, no existiría la imprenta, porque es lo que impulsó estos avances tecnológicos. Así es, y que sigue impulsando el tema de la traducción. Yo personalmente conozco a una persona, un panameño, ahí les cuento un poquito, pronto lo vamos a tener por aquí de invitado, un amigo nuestro, de mi esposo y mío, que él, por ese deseo de llevar ese mensaje a lenguas no traducidas, no existentes, que solamente eran orales, él emprende todo un estudio, un viaje, y llega a un lugar que se llama, que tiene que ver con Guinea. Okay. No es Guinea Ecuatorial ni es Guinea-Bissau, es la otra Guinea, son 3 Guineas, y llega a un lugar de los Yahangó, a un pueblo donde no sé cuántos miles de personas no tienen idioma escrito. Y eso estamos hablando panameño, siglo XX, XXI, hace poco, empezó en el 20, siguió en el 21. Entonces, así, ¿cuánta otra gente ha nacido ministerios como Wycliffe, como Nuevas Tribus y otro montón de organizaciones con el solo deseo de llevar ese mensaje, y todavía faltan lenguas que no han sido traducidas? Sí, totalmente. Entonces yo les quiero hacer a ustedes y a usted esta pregunta. Si el mensaje no fuera importante, ¿por qué se tomarían tanto problema en avanzar así? ¿Por qué aprender tanto? ¿Por qué incomodarse tanto porque otra persona lo escuche si no fuera importante, si no fuera transformador para nuestras vidas? ¿Por qué, si no fuera importante, por qué sobrevivió tantos años? Estamos hablando de más de 2000 años. Entonces, es algo para pensar, porque si aún usted no cree en Dios o no le interesa, o muchas veces la Biblia justamente es el motivo por el cual muchas personas se alejan de Dios, porque no la entienden, porque obviamente hay una distancia cultural entre uno y la Biblia. Yo los invito a que se hagan esta pregunta. Entonces, si ha impactado a tantas personas, tantas generaciones, tanta gente ha invertido dinero, ha invertido sus vidas, han impulsado tantos avances tecnológicos por llevar este mensaje, entonces, ¿qué tiene este mensaje de interesante o de importante para llevarse todo esto? Total. Y mucha gente que conozco, gente graduada en universidades muy prestigiosas del mundo, ignoran estos temas. Lo ignoran y no saben que es el libro más traducido literalmente en la historia de la humanidad. No hay ningún otro libro que haya sido traducido tanto como la Biblia. No solamente la Biblia escrita, la parte física, sino películas que hablan acerca de Jesucristo. Creo que ninguna otra personaje ha sido tan, pero tan traducido. Los libros, no solamente la Biblia, todos los libros y todo lo demás, y personas que son motivadas, no sé si es tu caso personal, pero que la motivación tiene que ver con el mensaje que se va a llevar. Totalmente. El mensaje y el amor bueno, en mi caso, la traducción, el amor por los otros, por la otra cultura distinta, y en vez de yo traer a los otros a que lo hagan a mi manera, yo aprender de los otros para desde el amor transmitir este mensaje, que es un mensaje de amor, porque es ese relato de la Biblia hebrea que nos muestra el carácter de Dios, que es de amor. Así es, gracias, de verdad, gracias, Melissa, por este tiempo que nos has regalado. Por favor. Gracias a ti, a Rosalía, por venir hasta Panamá con ese deseo de compartir, de ayudar, de dar, de servir. Es un deseo que solamente puede poner nuestro Señor Jesucristo. Cuando no lo tenemos en nuestra vida, en nuestro centro, es difícil que tú quieras dar, ¿no? Y las naciones tienen que ver con eso, con esa diversidad, con ese dar,
con ese poder expresar, ¿no?, ese mensaje. ¿Por qué queremos ir hasta los confines de la tierra? Porque Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todos los... A todo el mundo. A todo el mundo. Vayan a todas las naciones. Allí, ese fue el último mensaje que nos dejó nuestro gran Maestro, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vayan a todas las naciones. Por eso este mes le hemos dedicado a las naciones de la tierra. Y no sé si quieres compartir algo más para cerrar el programa, Melissa, algo que se te haya quedado. Mira, podría hablar horas y horas, pero bueno, me quedo con esta idea de que la traducción es un acto de transformación y de amor y que bueno, que Dios tenía un propósito cuando permitió esta confusión en el principio y que a partir de la humildad y del escuchar es que uno puede crecer y puede amar al que tengo al lado. Gracias por ese cierre, gracias por contarnos esto. Yo espero que podamos transmitirle a ustedes que nos están escuchando ese amor, ese deseo de conocer otras culturas, de conocer las naciones, de tomarnos un tiempo. Nosotros vamos a estar por 10 días consecutivos, casi 24 horas sin parar, orando cada media hora por un país específico, por una nación específica. Hemos adoptado el continente de Asia, especialmente, trabajamos con una red internacional y nos hemos dividido el trabajo y vamos a estar orando 10 días, le llamamos la PET, levantando altares de adoración en las naciones. Vamos a estar orando específicamente por países como Afganistán, que en este momento la está pasando tan mal, ¿verdad? Vamos a estar orando por Laos, por Bután, por qué sé yo. Y bueno, te invito para que sean parte de ese. No podemos ir a todos los países, no podemos hablar todos los idiomas, pero sí podemos ponernos de acuerdo para bendecir las naciones de la tierra. Así que gracias, Meli, otra vez por acompañarnos. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Y bueno, te invito a que seas parte de esta red, esta familia mundial. Nos une un Señor, nos une un propósito, nos une una visión, nos une algo que es mucho más grande, más fuerte que nosotros, es el amor de Dios. Él ama a todo el mundo, aunque yo no los conozca, aunque no hable su idioma, aunque no entienda su cultura, pero Él sí la entiende, Él sí le importa, Él sí la ama. Así que gracias nuevamente por sintonizarnos. Ya saben, no se pierdan, es el tiempo. Vamos a seguir hablando, invitando personas que nos hablen de estos temas relacionados con las naciones de la tierra. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Chao, chao.